Hablemos de narcotráfico. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta oportunidad tenemos un programa para usted con un tema que es de actualidad, que se ha constituido en un lastre no solamente para nuestro país, sino para gran parte del mundo, que es el narcotráfico. Y para ese efecto hemos invitado a un especialista en el tema, que es Luis Astorga. Gracias por estar con nosotros, Luis. Luis es doctor en Sociología por la Universidad de París. Actualmente coordina la cátedra UNESCO, denominada Transformaciones Económicas y Sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, donde también es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales y es autor, entre otros libros y artículos, en este caso de libros Seguridad, Traficantes y Militares, Drogas sin Fronteras. Luis, pues bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Luis, la intención es hablar del fenómeno del narcotráfico desde muy distintos puntos de vista, como tú lo has estudiado, que creo que coincidirás conmigo que pues, es uno de los flagelos que ahora azota nuestro país y creo no exagerar decir que a muchas partes del mundo. Yo quisiera, para contextualizar, Luis, preguntarte en dónde estamos parados, qué implica el problema del narcotráfico para nuestro país, para después ir desgranando varios de los temas que tienen que ver con esto. Sí. Bueno, definitivamente la situación actual es muy preocupante. Los escenarios a corto y mediano plazo, dado lo que hemos observado en los últimos años, son definitivamente más preocupantes. Y las preguntas que todo el mundo se hace son: ¿cómo llegamos a esta situación? En primer lugar, ¿cómo se decide en un momento determinado de la historia que estas sustancias psicoactivas como la cocaína, la marihuana, la heroína, otros opiáceos, las metanfetaminas y una larga lista de otras sustancias fueron prohibidas? Bueno, este sistema prohibicionista cumple 100 años este año, 2009. Es un sistema que se inicia en 1909 con la primera conferencia internacional sobre el opio, que se realizó en Shanghái. Perdón, aquí una muy breve interrupción. Entonces, antes de esta fecha, 1909, Luis, hace 100 años, ¿estaban permitidas? Estaban permitidas. El cultivo, la comercialización, el consumo estaba regulado. Eran sustancias, por ejemplo, el opio, los opiáceos. Prácticamente todos los médicos de la época los recetaban. Incluso la cocaína, cuando se aisló a finales digamos en la mitad del siglo XIX, 1859 aproximadamente, se vendía en boticas. Los médicos la recetaban para una serie de padecimientos, compuestos a base de cocaína, a base de opio. La heroína se anunciaba por la firma Bayer, esta firma multinacional farmacéutica, como remedio para la tos, por ejemplo. Y eso era lo más común hasta antes de este régimen prohibicionista que se inicia en 1909. Que ahí te interrumpí, dices que es con motivo de una convención, un congreso internacional. Así es. Se llega a este resultado después de, digamos, Estados Unidos se pone a la cabeza de esta reunión y varios países, trata de convencer a varios países de los problemas que, según Estados Unidos, representaba el opio, los opiáceos para la salud y que no debería ser comercializado de la misma manera como venía siéndolo. Y no tuvo mucho éxito esa convención. ¿Dónde se llevó a cabo esta reunión? En Shanghái, en China.
y posteriormente se llevan a cabo otras convenciones y es el inicio de estas reuniones que hace actualmente la ONU cada determinado tiempo. La última reunión de la ONU fue la Asamblea General que tuvo lugar en Viena en marzo de este año para evaluar los últimos 10 años de la política antidrogas en el mundo. Y el día de ayer se publicó el último informe mundial sobre drogas de la ONU, donde pues se ven los resultados de las políticas sobre drogas a nivel mundial, el consumo, la producción de estas sustancias que más preocupan a los estados. Básicamente son la heroína, la cocaína, la cannabis y las metanfetaminas, ¿sí? Entonces, con base en eso, Naciones Unidas va mostrando lo que se podrían considerar algunos avances en los objetivos iniciales desde la primera convención sobre el opio. ¿Cuáles son y cuáles siguen siendo esos objetivos? Reducir la superficie cultivada de estas plantas actualmente ilegales, reducir la producción, reducir el consumo y reducir el número de participantes en el negocio ilegal. A 100 años de estos objetivos. Entonces, a partir de 1909, paulatinamente, los estados fueron adoptando un régimen prohibicionista. Así es. En el sentido de considerar ilegales este tipo de sustancias, salvo ciertos casos médicos, etcétera. Y agregando otras más. Y agregando otras más. Sí. Y hay que destacar que desde el inicio Estados Unidos se colocó como el líder de estas convenciones, el líder moral, digamos, y líder político también, tratando de convencer a otros estados de digamos, de los beneficios de prohibir estas sustancias según el gobierno de Estados Unidos. Y el consumo a nivel internacional pues ha sido muy dispar. Desde un inicio Estados Unidos se coloca como el principal consumidor de estas sustancias ilegales, de ahí la preocupación que surge en Estados Unidos, y en la actualidad sigue siendo el principal consumidor de drogas ilegales en el mundo. En segundo lugar está Europa y hay otros países en el mundo que también tienen consumos importantes, ¿no? Por el peso demográfico que tienen. Claro. El caso por ejemplo, de Brasil, que tiene un alto consumo de cocaína. Los 3 países con mayor consumo de cocaína en el continente americano, según el informe mundial de drogas del año pasado de Naciones Unidas, serían Estados Unidos, Brasil y Argentina, contra la opinión que pudiera tener mucha gente, ¿no? En términos relativos, México no está entre los principales consumidores de cocaína en el continente americano ni en el mundo. En términos relativos, ¿a qué me refiero? Al total de la población entre 12 y 64 años, ¿sí? México estaría, digamos, en el 0.8, mientras que Estados Unidos estaría, digamos, en el 3 punto y algo, ¿sí? Entonces, hay países que en términos relativos tienen un mayor consumo, como son Argentina, Chile, incluso El Salvador tiene mayor consumo que México, en términos relativos. En términos absolutos, con la excepción de Brasil y Argentina, no podría ser el caso por el peso demográfico de claro, México. Somos más de 100 millones de habitantes. Pero es interesante destacar pues estas circunstancias y ver que si bien el consumo, por ejemplo, de estas sustancias en México se ha incrementado, pues tampoco es un país que esté entre los principales consumidores en el planeta, y mucho menos comparativamente con Estados Unidos todavía estamos lejos. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que todavía hay un margen muy grande para que las autoridades apliquen políticas de prevención realmente bien pensadas para tratar de disminuir el incremento del consumo, ¿sí? El incremento del consumo, digamos que el consumo per se difícilmente se va a poder lograr contener en ninguna parte del planeta. Lo que sí se puede lograr contener es el incremento disparado, digamos, del consumo, con buenas políticas de prevención.
Luis, a lo mejor estoy empezando por el final, pero yo recuerdo haber leído una portada hace unos 15, 20 años, no recuerdo si fue la revista Time o The Economist, que decían pensando en lo impensable y empezaban a aventar el asunto de la legalización de las drogas. Y a partir de entonces se ha venido hablando paulatinamente de eso y es un tema que sobre todo en círculos académicos se menciona con cierta frecuencia. Quisiera pedir tu opinión de eso y también se pone como referencia, digo, para entrar en el tema, la época de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. ¿Podría ser un parámetro la época de la prohibición? Digamos, ahora, perdón, sí. Un poquito antes, Luis, Sí. para la gente que nos ve y a lo mejor no ubica del todo, ¿nos puedes hablar un poquito de la prohibición, de este fenómeno que se dio en Estados Unidos? Sí, bueno, como decía, la primera conferencia del opio es en 1909, después vienen otras conferencias en Ginebra. Estados Unidos establece esta ley Harrison en 1914 que prohíbe el opio, también prohíbe la cocaína. 1937 Estados Unidos prohíbe la marihuana. 1920 México prohíbe la marihuana ya a nivel nacional y en 1926 la amapola. Entonces, el régimen prohibicionista de las sustancias psicoactivas ilegales se da en ese momento. El del alcohol se da del 20 al 33 con la Volstead Act en Estados Unidos. Entonces, son dos prohibiciones que se establecen en Estados Unidos, las de las drogas psicoactivas, digamos, como la marihuana, cocaína, etcétera, y la del alcohol, que también es otra droga. Que por lo demás el alcohol era pues, de consumo generalizado, ¿no? Sí, y mucho más generalizado que el de los opiáceos, o de la cocaína, o de la marihuana, ¿sí? Entonces esa prohibición dura 13 años. Entonces se elimina esa prohibición, se legaliza el consumo de alcohol, se regula el consumo de alcohol, se le aplican impuestos, control de calidad, etcétera, etcétera. Y ese es el referente más inmediato que tenemos en el siglo XX para poder pensar en lo que podría ser un esquema de legalización de las drogas actualmente ilegales, ¿sí? El problema es que hay muchísimas sustancias psicoactivas ilegales y no es lo mismo, por ejemplo, el crack que la marihuana, ¿sí? No es lo mismo la cocaína que el LSD. Entonces, es mucho más complicado establecer un régimen, digamos, legal para esta gran cantidad de sustancias, sobre todo que en la actualidad las drogas de diseño, como las metanfetaminas, son cada vez, hay una variedad cada vez más, o sea, aquí más grande. Hay que hacer un distingo importante. Exactamente. Entonces, por eso el énfasis, por ejemplo, de lo que tú señalabas, de la revista The Economist, etcétera, está concentrado básicamente en la marihuana, porque es la más consumida a nivel mundial. Es los estudios médicos científicos que se han realizado muestran que no hay muertes por sobredosis de marihuana, los efectos son menos nocivos que los del alcohol y el tabaco. En fin, hay una serie de razonamientos de parte de los defensores de esta tesis que dicen si se legalizara la marihuana, realmente no habría mayores problemas de salud que los que ya existen actualmente y serían mucho menores que los que existen relacionados con el tabaco y el alcohol. Por el otro lado están los que se oponen a esta tesis y dicen que la marihuana sería la puerta de entrada para el consumo de drogas más duras. Y eso es lo que les preocupa. Oye Luis, ahorita continuamos no con esto. Científico, tenemos que hacer ahorita un breve corte, vamos a una pausa, no se vaya.
Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Estamos hablando de narcotráfico con Luis Astorga. Y antes de continuar con nuestra charla con nuestro invitado del día de hoy, someto a su consideración el número 8 de la revista Iter Criminis, la revista de ciencias penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Artículos varios sobre distintos temas, referidos naturalmente a este mundo y ámbito de las ciencias penales, con reconocidos autores. Si le interesa, llámenos, tenemos algunos ejemplares de regalo para nuestro auditorio. Continuamos con Luis. Luis, nos quedamos en el corte pasado y me gustaría para efectos de retomar dos cosas. Una, nos referías a la prohibición de estos 13 años que duró la prohibición del alcohol en los Estados Unidos y me queda una inquietud ahí. Independientemente de lo que ya nos comentaste, también sí queda claro o no, y es la pregunta, se crearon mafias en virtud de la prohibición, de tal suerte que de no haber existido la prohibición, este tipo de mafias, grupos delictivos, tal vez no hubieran existido. ¿Es correcto pensar así? Sí, incluso la noción misma de delincuencia organizada, de crimen organizado, surge durante los años de la prohibición, justamente para englobar a estos grupos criminales que hicieron grandes negocios con la prohibición del alcohol. El caso de Chicago con Al Capone es de los más ilustrativos. Hay, cuando uno va de turista a Chicago, en los folletos, en las guías, etcétera, se da uno cuenta de que hay edificios muy conocidos de Chicago que fueron construidos con el dinero de la mafia. ¿Sí? Puestos políticos, o sea, alcaldes de Chicago que fueron impuestos por Al Capone y su gente. Al Capone y su gente en las elecciones, por ejemplo, formaban cuadrillas, iban a las casillas electorales con bats de béisbol y golpeaban a los que hacían la cola ahí y se robaban las urnas, por ejemplo. Ese era el tipo de cosas que sucedían en Chicago en los años 20. Bueno, al terminar la prohibición del alcohol y al legalizarse el alcohol, pues no tenía razón de ser de que estos grupos se siguieran dedicando a esto, puesto que ya era legal y todo el mundo podía adquirirlo y no estaban los distribuidores de alcohol sometidos a las reglas del juego de estos grupos criminales. ¿Y hubo un desmantelamiento de estas mafias? Sí, pero hubo un reciclamiento también de actividades. Se dedican a otro tipo de cosas. Así es. Entonces, todas aquellas actividades prohibidas que tienen una alta rentabilidad, pues luego se colocan en la mira de estos grupos de la delincuencia. ¿Sí? Y algunos pueden prosperar más que otros, dependiendo también de la importancia del mercado de esos productos, ¿no? En el caso, digamos, actual, tenemos de la marihuana, la heroína, las metanfetaminas, la cocaína, etcétera, con altos niveles de rentabilidad, lo cual impulsa a mucha gente a entrarle a ese negocio. Además, en situaciones donde las probabilidades de ser descubiertos, y no solo descubiertos, sino de ser aprendidos, y una vez que son aprendidos, juzgados, y una vez que son juzgados, encarcelados, sentenciados, etcétera, etcétera, son sumamente bajas. Entonces, el incentivo está ahí, y además la demanda no ha disminuido en términos, digamos, importantes a nivel global. Hay una estabilización relativa en algunos mercados importantes, como puede ser el de Estados Unidos, por ejemplo, pero sigue siendo el motor más importante que impulsa a esta gente que se dedica a este negocio. ¿Sí? El diferencial de precios, por ejemplo, de las drogas ilegales en México y en Estados Unidos no tiene punto de comparación. Y si ese diferencial de precios es tan alto y las probabilidades de que se capture un cargamento en la frontera siguen siendo sumamente bajas, a pesar de la mayor vigilancia que tiene Estados Unidos en su frontera, pues no hay un país en este planeta. Claro, el margen de ganancia sigue siendo enorme, y entonces es un incentivo mucho mayor que el de crear un mercado interno, aunque el mercado interno haya crecido, pero jamás se va a poder comparar
con la capacidad adquisitiva del estadounidense promedio, por ejemplo, ni tampoco de la avidez del estadounidense promedio por ingerir este tipo de sustancias. Oye, Luis, retomando el comentario con el que cerraste la primera parte de este programa, cuando hablábamos de pensando en lo impensable respecto a la legalización de las drogas en el mundo, mencionabas tú la marihuana, que tal vez es que desde el punto de vista teórico, médico, no sé cómo decirlo, ahora no lo dirás tú, piensas que es la droga que eventualmente se podría impulsar para estos efectos, porque hay que distinguirla de otras que tienen sí efectos muy nocivos y claros para la salud. Entonces, quienes pugnan o quienes de alguna manera en el círculo académico para el debate impulsan la idea de la legalización, ¿distinguen entre un tipo de droga y otro para su legalización? Claro. Hay varias posiciones. Hay quienes son, digamos, liberales a ultranza, ¿no? Es decir, todas. Es decir, todas. O sea, todas. ¿Por qué? Porque eso le permitiría al Estado establecer regulaciones, establecer impuestos, control de calidad, centros de distribución, imponer ciertos requerimientos para eventualmente publicidad o no, a qué grupos de edad no deberían ser considerados para que tuvieran un acceso más fácil a este tipo de sustancias, tal y como existe con el alcohol y el tabaco. Digamos, ese tipo de regulaciones serían similares a las que existirían para el resto de las drogas. Y además piensan también que no sería suficiente, sino que el Estado mismo tendría que adoptar una política de salud distinta también, donde trataría de englobar, o no trataría, sino que englobaría una actitud hacia este tipo de sustancias distinta y no considerar a los usuarios, ya sea los usuarios frecuentes o los usuarios, digamos, quienes consumen este tipo de sustancias no de manera regular, tratarlos no como criminales, sino justamente como gente que puede necesitar ayuda, pero no imponerle tampoco esa ayuda, ¿no? La gente que se quiere rehabilitar decidirá por sí misma, dicen ellos, y siempre y cuando existan las condiciones y no se le criminalice. Y existen una gran gama de posiciones intermedias. Hay quienes dicen, no, pues nada más la marihuana, ¿no? Las otras habría que establecer, si no una prohibición total. Posición. Entonces, una es todas y otras solo algunas, las que eventualmente son menos dañinas para la salud. Así es. Pero nadie en este momento, ya sea como país, por ejemplo, o como grupo de países, está proponiendo ni siquiera la legalización de la marihuana. Lo que han propuesto y lo que han hecho varios países es regular, establecer límites para el consumo de cierto tipo de sustancias. Es un poco lo establecido en la ley contra el menudeo aquí en México, donde hay una tablita donde se dice hasta 5 gramos de marihuana son permitidos y no se le considerará a la persona que los tenga como traficante, ni como traficante al menudeo, ¿no? Sí, sino consumidor. Y eso existe en varios países. Eso tiene que estar unido a una política de salud muy clara, justamente donde se establezca de parte del Estado las condiciones para tratar a quienes tienen problemas de consumo frecuente, digamos, a los adictos, ¿sí? Y aquellas otras personas que no teniendo ese tipo de consumo quieran también entrar en esos programas. Y además con una política de prevención también muy clara, adoptando aquellos sistemas que han tenido más éxito y también innovaciones, porque no es lo mismo, digamos, aplicarle esto a una población musulmana ortodoxa, ¿no?, que a una población no creyente de país de primer mundo,
en un barrio X. O sea, las diferencias culturales ahí tienen que ser estudiadas, entendidas, de manera de que estas políticas de salud lleguen justamente a la población objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, Luis, el caso de Holanda, que imagino lo conoces, te lo pregunto porque primero ya no sé si es parte de un mito, ya de una leyenda urbana de si sí o no está legalizado el consumo de marihuana, que entiendo que sí, pero por ejemplo, ¿es una referencia, es una experiencia a tomar en cuenta, por ejemplo, cómo lo ha manejado Holanda? Sí, es uno de los ejemplos más citados, ¿no? Hay digamos, un mito alrededor de esto. Es decir, Holanda no ha legalizado la marihuana. Lo que ha hecho es regulado el consumo. Es decir, ha establecido límites para el consumo de marihuana, de cocaína, etcétera, etcétera. Pero sigue prohibiendo el tráfico de esas sustancias. El misterio es cómo le hacen los coffee shops en Holanda. Claro, quiero decir, en los coffee shops tú puedes ir a comprar. Entonces, lo que hacen ciertos estados ahí, sobre todo estados con una larga tradición en su relación con las drogas, mucho más permisiva y también con instituciones mucho más sólidas, es ser flexibles, digamos, tolerantes frente a ese tipo de circunstancias. Ellos prefieren concentrar los esfuerzos en aquellas drogas que ellos consideran duras, porque ellos parten previamente de una diferenciación entre lo que consideran drogas blandas y drogas duras. ¿Sí? Drogas duras podrían ser heroína, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, son las que ya crean una gran adicción y que eventualmente un consumo excesivo te lleva a la muerte. Claro, pero esos son acuerdos políticos y son acuerdos con la comunidad científica del país. ¿Sí? Y eso es muy importante, porque eso es lo que le da solidez a ese tipo de acuerdos y un tratamiento distinto. Se elimina de entrada a una gran cantidad de consumidores que en otros países son considerados como criminales y que son los que llenan las cárceles en esos países. O sea, Estados Unidos tiene la población carcelaria más grande del mundo por delitos contra la salud no violentos más grande del mundo. O sea, ni siquiera China compite con Estados Unidos en ese terreno. Y vaya que China tiene la población más grande del planeta. 10 veces más grande que los Estados Unidos. Sí. Entonces, lo que está mostrando ahí es esa diferencia cualitativa que hace que una gran cantidad de personas que consumen, que no son traficantes, que no son necesariamente adictos, ¿no?, sean criminalizados. Entonces, al sacarlos de ese esquema, los esfuerzos del Estado se concentran entonces en los grupos justamente de la delincuencia organizada, aquellos que tienen un enorme poder económico, que en países como el nuestro tienen una gran capacidad de fuego y que además están provocando condiciones de ingobernabilidad en diferentes partes del país. Claro. Sí. Luis, sé que es o sería materia de una charla mucho más larga y de reflexiones hondas, pero en términos generales, ¿cuál es tu opinión? Ahorita que nos decías, hay una postura que dice hay que legalizar todo, y otra dice no, solamente drogas blandas, por decirlo de alguna manera, y que subsista la prohibición en las otras, en las que son duras. ¿Tu opinión en términos generales cuál es? Yo diría que... Tomando en cuenta que existe el fenómeno del narcotráfico, ¿no? Digo, evidentemente esto va ligado, ¿no? Sí, aquí en este terreno normalmente yo respondo que existe lo deseable, lo probable y lo posible, digamos. Lo deseable personalmente es como... seguramente lo comparten millones de personas, es que el problema no existiera. O que la ingesta de este tipo de sustancias no llevara eventualmente a problemas de salud muy conocidos. Bueno, el problema existe. Ahora, ¿cuáles son las condiciones internacionales del debate? En el debate internacional, y lo vimos en la Asamblea General de la ONU en marzo de este año, nadie estuvo proponiendo legalización ni siquiera de la marihuana, sino de establecer una política que se llama de reducción del daño, ¿sí?, que es un primer paso
para ir avanzando como comunidad internacional en, por un lado, la diferenciación entre consumidores y traficantes, propiamente dichos, ¿no? Y sobre todo delincuencia organizada. Es decir, acepto que existe, que es un grave problema, ahora, ¿cómo reduzco el daño? Así es. Más que el predominio de la política punitiva, que es la que ha estado siendo aplicada desde principios del siglo XX, o sea, tenemos un siglo de esta política punitiva, lo que ellos dicen es, señores, hay que tratar de equilibrar las cosas, o sea, política preventiva y política punitiva, o sea, es un problema real la delincuencia organizada en países como México, Colombia, etcétera. No puede el Estado no atacarlos, ¿no? Pero tampoco puede atacar a los consumidores de la misma manera en que ataca a la alta delincuencia, ¿no? Entonces hay que diferenciar claramente la política de reducción del daño de las necesidades de protección a la ciudadanía de parte del Estado en cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el nivel del debate actualmente. Entonces, hay mucha gente que diría, yo deseo que todas las drogas sean legalizadas, ¿no? El problema es cómo se maneja eso, política y socialmente. O sea, por medio de qué, o sea, qué leyes habría que hacer, qué leyes habría que modificar y qué instituciones habría que tener para que eso pudiera funcionar. Bueno, hoy por hoy, en términos realistas de política real, eso no es posible. No es que no sea deseable, digamos, en el largo plazo. Por eso nadie lo está proponiendo. Lo que están proponiendo, están las condiciones para... No están las condiciones para eso. Pero creo que, dadas las reformas que se han hecho en distintos países, la tendencia parecería ser que va hacia un proceso paulatino de legalización de la marihuana. O sea, como una de las sustancias actualmente prohibidas que tendría quizás mayores probabilidades de ser legalizadas. Y la otra, la hoja de coca. ¿Sí? No la cocaína, pero sí la comercialización de la hoja de coca. De hecho, que en Sudamérica se toma en té, ¿no? Como es el caso del Perú. Así es. Y no solo en té, tiene muchísimos otros usos que actualmente están prohibidos. ¿Sí? Tiene propiedades, una gran cantidad de propiedades que han sido exploradas por los científicos y que sin embargo sigue siendo clasificada como una droga, digamos, peligrosa. O sea, no es lo mismo hoja de coca que cocaína. ¿Sí? Claro, entonces, las tendencias van en ese sentido. Las posiciones personales, digamos, de los deseos de cada quien, en ese contexto son irrelevantes, porque quienes deciden son los congresos, ¿sí? Y hoy por hoy, en el caso de México en particular, solo hay una propuesta de un partido en el sentido de despenalizar el consumo de la marihuana y además otra propuesta de ley para los usos industriales del cáñamo y también la marihuana para usos médicos, ¿sí? Y está la ley contra el tráfico al menudeo que todavía no ha sido firmada por el presidente. ¿Sí? Oye, Luis, ya nos has hecho referencia en un par de ocasiones a este congreso que se llevó a cabo en marzo en la ciudad de Viena, que es para el análisis de las drogas. Ya nos decías tú una de las conclusiones, quiero suponer, que es esta de reducir los daños, ¿no? No, justamente. Hubo una oposición política muy fuerte, encabezada por Estados Unidos e incluso Cuba firmó a favor de esa declaración política, de no incluir ni siquiera la palabra reducción del daño en la declaración política. Es decir, hay una reticencia muy, muy fuerte de parte de varios países y
Hubo otro grupo de países encabezados por Alemania, donde están Alemania, Holanda, en fin, 10, 12 países más o menos, que no estuvieron de acuerdo con esa declaración política, porque dijeron no es posible que 10 años después de los resultados que estamos observando todavía sigan oponiéndose a una política de reducción del daño. ¿Es como negar la existencia del problema? ¿Fue en esta reunión donde se hizo el análisis de los últimos 10 años? Así es. ¿Y cuáles fueron las conclusiones más allá de la declaración política? Es que justamente tiene que ver con la correlación de fuerzas en el seno de la ONU, y donde hay países que se alinean, por ejemplo Estados Unidos, Japón, Suecia, incluso Cuba, etcétera, con posiciones muy ortodoxas, y hay otros países de la Unión Europea, pero también Canadá, Nueva Zelanda, Australia, etcétera, que tienen incluso Uruguay, ¿no? Y en cierta medida Argentina, que tienen posiciones mucho más flexibles al respecto, y que estarían encaminándose hacia una política de reducción del daño, sin dejarle de lado la parte punitiva. O sea, la declaración que hicieron los expresidentes Gaviria, Zedillo, Cardoso, justamente lo que hace es sintetizar esta tendencia de varios países en el mundo. Y ellos lo expresaron claramente, diciendo es demasiado el peso que se le ha dado al aspecto punitivo, y en el aspecto preventivo hay que enfocarnos a la reducción. Estamos realmente muy atrasados. Muy bien. ¿no? Pues ahorita seguimos platicando con esta parte que es muy interesante, Luis. Ahorita tenemos que ir a un corte que es muy breve. No se vaya, regresamos. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos platicando con Luis Astorga sobre el tema de narcotráfico, y también les recuerdo que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx. Escríbanos o también llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Pues continuamos con el tema, Luis. Y nos quedamos en esta parte de las conclusiones de Viena, que finalmente tiene que ver con la correlación de fuerzas que nos decías. Pero ahora, ¿hay una conclusión de cuál ha sido el resultado de los últimos 10 años? Eso está... O sea, fracaso, vaiván. Digamos, si uno toma como referente el documento de los expresidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo, ellos empiezan diciendo que ha sido un fracaso. ¿Sí? Porque, ¿cuál era el objetivo de la Asamblea General de la ONU hace 10 años? Erradicar las drogas de la faz de la Tierra. Era absurdo, nada más. Pero o sea, es ahorita lo que es deseable, lo que es posible. Entonces, se partió de una premisa absurda. Absurda. Entonces, mucha gente lo criticó por eso, por irrealizable, y evidentemente eso no es posible. Entonces, hay que cambiar el paradigma. Ellos empiezan diciendo que ha sido un fracaso, que hay que cambiar el paradigma. ¿Y a qué se refieren con cambiar el paradigma? Es decir, el que uno esté proponiendo la política de reducción del daño no implica eliminar el aspecto punitivo, ¿no? Solo que el aspecto punitivo también tiene que tener matices. O sea, no se puede poner a las Fuerzas Armadas en todos los países de la misma forma, ¿no? Una situación de urgencia no puede ser permanente, se tiene que tener un plan B, y ese plan B tiene que estar encaminado al reforzamiento de las instituciones de seguridad civiles, ¿sí? Y eso, otros organismos de la ONU han insistido mucho en eso. ¿Por qué? E incluso el presidente Gaviria, que estuvo aquí recientemente, hace unos meses, lo decía claramente, decía, la política del presidente Calderón mandó un mensaje muy claro, decía Gaviria, y me parece adecuado ese, pero en el mediano y en el largo plazo eso tiene que modificarse cualitativamente, es decir, no sacar a muchas tropas a la calle, es decir, eso no funciona, decía él, en el mediano y el largo plazo no funciona. Lo que funciona, dice, viendo la experiencia de Colombia, es
creación de grupos élite, ¿sí? Y una gran capacidad de inteligencia y el reforzamiento de las instituciones de seguridad civiles, ¿no? Eso en cuanto a uno de los aspectos de contención del fenómeno. Aquí no se va a erradicar, como se dice en el discurso político. Eso es imposible, la erradicación es imposible. Sí, tanto de los grupos delictivos como del consumo, mismas, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de contener, y de contener en las mejores condiciones institucionales posibles. Que no basta con tener leyes adecuadas, sino tener instituciones adecuadas, sólidas, y también acuerdos políticos que trasciendan los intereses de partido y los intereses seccionales. Es decir, no es posible que cada vez que llega alguien a la presidencia de un distinto partido político se trate de reinventar la política hacia las drogas, ¿no? Y tampoco es posible pensar que no hay corresponsabilidad del resto de los partidos políticos, puesto que el resto de los partidos políticos cogobiernan este país, ¿no? En estados, en municipios, congresos locales, etcétera. Entonces, si no hay una política de seguridad de Estado, como existe en los países desarrollados, donde esa política de seguridad de Estado no se modifica en función del partido político que llegue a la presidencia, ¿no? Ni se modifican las instituciones a modo del partido político que llegue a la presidencia. Bueno, mientras no se tengan esas condiciones y mientras el mercado de las drogas continúe fortaleciéndose en los principales centros de consumo, pero también en países como el nuestro y otros más, pues obviamente agentes sociales con esa capacidad económica, capacidad de corrupción, capacidad de fuego, van a querer tener mayores cuotas de poder y tratar de influir en aquellos terrenos donde históricamente no han tenido presencia, puesto que fueron excluidos del poder político desde sus inicios, dentro del sistema de partido de Estado. Entonces ya no tenemos un sistema de partido de Estado, tenemos un sistema de competencia de partidos o de partidocracia, como dicen algunos, ¿no? Pero lo que no tenemos son esos acuerdos básicos de la clase política. Necesitamos una política de Estado a largo plazo. Y eso no es nada más un nombre, sino un compromiso político y un compromiso serio, ¿sí? Donde es cada vez parece ser más claro que los escenarios que se le presentan a la clase política en distintas partes del país son básicamente tres: o unirse para que el predominio de la política sobre el tráfico de drogas sea eficaz, es decir, que haya una capacidad del Estado para contener a estos grupos. El segundo escenario es una asociación donde la flexibilidad ética de los partidos, tanto las dirigencias nacionales como las locales, los empujen o se empujen ellos solitos, digamos, a tener esos pactos que algunos consideran de caballeros, pensando que los traficantes van a mantener ese tipo de pactos y que no van a querer más, ¿no? Eso no es un escenario deseable. Y el tercero es que, dada la debilidad, o sea, por esa falta de unión de las fuerzas políticas y la creación de una política de seguridad del Estado, la debilidad del Estado sea tal que grupos poderosos de traficantes en el nivel local se coloquen por encima de la clase política. ¿Qué es el riesgo, no? Ese es el extremo. Ahora, yo me quería referir al segundo, Luis, y de hecho me ganaste el comentario, porque yo creo que bajo ningún concepto, pero te lo pregunto a ti como especialista, la autoridad política debe consentir en pactar con grupos de esta naturaleza, ¿no? Se pacta. Es decir, tiene que haber necesariamente una guerra frontal, o bueno, no sé qué tan frontal, pero digo, finalmente una lucha contra ese tipo de grupos, ¿no? ¿Cómo se llega a la lógica del pacto? Se pacta con aquella fuerza que es similar a la que uno tiene o que está por encima. O si está por encima, el que impone las reglas del juego
es el que está por encima. Si la correlación de fuerzas es similar, todo el mundo tiene que ceder. Y al pactar se da un reconocimiento político. Y al reconocerse políticamente, forzosamente, se cede en las atribuciones del Estado a favor de esos grupos armados. Y eso crea un precedente para otros grupos armados que no necesariamente se financian con el tráfico de drogas, pero que viendo ese ejemplo digan, bueno, entonces yo también me voy a armar, voy a crear una serie de problemas de gobernabilidad y voy a pactar. O sea, me voy a colocar en una situación o voy a buscar como objetivo colocarme en tal situación de fuerza que voy a obligar al Estado a pactar conmigo. Entonces eso evidentemente no es deseable. Sí, porque corres el riesgo de pasarte al tercer escenario, ¿no? Que llegue un momento en que ya de pronto estén sobre ti. Legitimar, digamos, la corrupción, es legitimar a agentes sociales armados, que además su negocio está prohibido por las leyes vigentes, ¿sí? Y ahí no puede haber concesiones. O sea, cualquier grupo político que diga que eso es necesario, está abdicando justamente de su responsabilidad política. Y lo que no están viendo en ese escenario es que esos eventuales pactos locales de distintos grupos políticos en diversas partes del país, en diversas regiones, lo que hacen es debilitar al Estado mexicano, porque ellos son parte de las instituciones del Estado mexicano. Y lo que están haciendo con esos pactos eventuales es no considerarse como parte de las instituciones del Estado mexicano, sino como señores feudales, es decir, con una lógica feudal. Es decir, yo en mi territorio, yo soy el que gobierno y no me importa el poder central. Evidentemente, en esas circunstancias, la sociedad no es la que gana. Ganan seguramente políticos locales y traficantes locales, pero no gana ni el Estado ni la sociedad. Claro. Yo no quisiera que terminara el programa, Luis, sin que platicáramos, aunque sea de manera breve, sobre algo que mencionamos antes de iniciar el programa, sobre el impacto social y cultural del fenómeno del narcotráfico, por ejemplo, en un país como el nuestro, o por ejemplo, como lo fue en un país como Colombia, donde ciertos patrones culturales, me refiero aquí al caso de Colombia, sobre todo tuve oportunidad de algunas lecturas de la época de los 80s, cuando existió Pablo Escobar, donde sí creó todo un cambio de una forma de pensar y de aspiraciones de un sector muy, muy amplio del país, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir del impacto social y cultural de...? Bueno, está el caso de Italia también. Y eso tiene que ver en los tres casos con debilidad del Estado. Es decir, ahí donde hay fragmentación del poder político, donde se privilegian los intereses partidistas sobre la política de Estado y donde además existen grupos que ya tienen varias décadas de existencia dedicándose a una misma actividad, es el caso de México y de Colombia, al tráfico de drogas, y que han alcanzado un poder económico y capacidad de fuego, y en algunos casos de intenciones de tener influencia en la esfera política, esto se complica sobremanera. Entonces, lo que ve la gente es que es posible asociarse con grupos que no necesariamente son partidos políticos o representan funcionarios del Estado y que igual pueden tener acceso a ingresos mucho más altos. Asociarse, abonarse a un grupo mafioso. Poder a través de las armas, de la intimidación, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde el respeto a la ley, o sea, la cultura del respeto a la ley prácticamente es inexistente o se ha debilitado de una manera muy acelerada, ¿no? Entonces, tanto en el caso de Italia con los grupos delincuenciales italianos como Cosa Nostra, la Camorra, la Sagrada Corona Unida, etcétera,
lo que hacen es eso, y están enraizados en las culturas locales, es decir, culturas locales donde el no respeto a la ley ya es parte de la naturaleza, digamos, ya se ha inscrito como una segunda naturaleza en el cuerpo de la gente. Porque ¿sí? crearon instituciones paralelas, ¿no? Así es, y o una imbricación entre la política y los grupos delincuenciales de tal naturaleza que ya es prácticamente imposible diferenciarlos. ¿Sí? En el caso de México, durante el fenómeno del tráfico de drogas nació dependiente del poder político desde sus inicios, y así se mantuvo en el esquema del Estado autoritario de partido-Estado. Los mayores problemas de violencia y de incremento del mercado interno se empiezan a ver en la medida en que ese sistema autoritario de partido-Estado se va resquebrajando y va desapareciendo. Y en su lugar empezamos a conocer el esquema de la transición democrática, fragmentación política, donde se privilegia... En alguna parte ahí se perdieron los pactos, se perdió la conexión. No eran pactos, era imposición del campo de la política sobre el campo del tráfico de drogas, y fueron excluidos del poder político desde sus inicios. Era muy claro de qué lado se inclinaba la balanza. Se inclinaba del lado del Estado, porque el Estado estaba en manos también de un solo partido. O sea, todos los gobiernos locales, presidencias municipales, congresos locales, prácticamente todo era el mismo partido. Entonces, ese tipo de sistemas tenía instituciones, este tipo de sistema tenía instituciones que tampoco respetaban la ley. O sea, ese tipo de Estado autoritario, cuando decidía quiénes eran los enemigos, se iba con toda la fuerza del Estado contra esos enemigos. Y en ese tipo de Estado surgieron las principales organizaciones del tráfico de drogas actuales. ¿Sí? O sea, son producto de ese sistema autoritario. Y se empiezan a reforzar en la medida en que va desapareciendo ese sistema de partido de Estado y van desapareciendo las instituciones con atribuciones extralegales que tenía ese sistema de partido de Estado que las controlaba, para poder controlarlas. Entonces, cuando entramos al esquema de la transición, eso desaparece. O sea, ya no es posible movilizar toda la fuerza del Estado porque hay cortocircuitos, porque la presidencia está en manos de un partido, los gobiernos locales en manos de otros partidos, las presidencias municipales también, los congresos locales, la correlación de fuerzas es muy diversa, y en esa medida se va haciendo cada vez más débil el trabajo del Estado para tratar de contener a estos grupos, sí, porque que se van un reforzando poco el hilo, además. ¿No? ¿Sí? Estos grupos no dejan de perder poder económico y además agregan el poder de las armas. ¿Sí? Entonces su capacidad de corrupción, la correlación de fuerzas que se empieza a dar entonces entre el campo de la política y el campo del tráfico de drogas se modifica cualitativamente, y ellos están ya entonces en posibilidad de establecer o tratar de establecer nuevas reglas del juego. ¿Sí? O sea, se pierde la hegemonía del Estado, claro, y la buscan entre ellos. Y al buscarla entre ellos, todavía les queda tiempo para confrontarse con las instituciones del Estado que los están atacando. Claro, pues sí. Creo que es un diagnóstico muy claro, Luis. Creo que ha sido muy interesante, pero desafortunadamente hemos llegado al final del programa, porque creo que podríamos todavía platicar largo rato sobre este esquema, y tal vez podemos concluir que una política de Estado a largo plazo, junto con la parte de control de daños, podría ser en el corto y mediano plazo una buena estrategia. Ahorita, por lo pronto, Luis, yo no tengo más que agradecerte tu presencia aquí. Gracias por estar con nosotros y a usted por sintonizarnos. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias.